Después de que una devastadora tragedia destroza a su familia, un multimillonario CEO y su esposa se enamoran de un matrimonio frío y distante. Pero todo cambia cuando, una mañana, él descubre una prueba de embarazo positiva escondida en el bolso de ella, a pesar de que no han tenido intimidad en meses. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo, y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. Xavier Sterling alguna vez creyó que el amor, cuando se construye sobre una base sólida, puede resistir cualquier tormenta. Había pasado años forjando una vida que se suponía que sería inquebrantable, un imperio de riqueza, un matrimonio que otros envidiaban, un hijo que había sido el centro de su universo. Pero el amor, como había aprendido, era más frágil que el acero y más susceptible a romperse que los mercados financieros que él manipulaba con tanta habilidad, y cuando se hizo añicos, lo hizo sin piedad. La mansión, enorme y adornada con todos los lujos imaginables, nunca se había sentido tan vacía. Las risas que antes resonaban por los pasillos eran ahora un recuerdo lejano, reemplazado por el silencio sofocante de una casa de luto. Su hijo, Noah, se había ido hacía más de un año, y con él se había ido el corazón de su hogar. Olivia se había replegado en sí misma, vagando a lo largo de los días como un espectro. Y Xavier se había entregado al trabajo, buscando refugio en las salas de juntas y los informes trimestrales. Cualquier cosa para mantener su mente ocupada, cualquier cosa para evitar el peso insoportable del dolor. Al principio, habían tratado de aguantar. Inmediatamente después, se habían aferrado el uno al otro, compartiendo su dolor en susurros y sollozos entrecortados, desesperados por no dejar que la pérdida los consumiera. Pero el dolor tenía una forma de abrirse paso entre las personas, encontrar las grietas y convertirlas en abismos. A medida que pasaban los meses, Olivia había dejado de hablar. Había dejado de mirarlo como antes, había dejado de intentar tocarlo por la noche. Y cuando la distancia se volvió demasiado grande para ignorarla, Xavier también había dejado de intentarlo. Así era más fácil. Ahora vivían como extraños, coexistiendo bajo el mismo techo pero orbitando en mundos separados. Olivia pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su dormitorio, mientras que Xavier dormía en el ala de invitados, diciéndose a sí mismo que ella lo prefería así. Se convenció de que esto era temporal, de que un día ella despertaría y volvería con él, de que podrían encontrar una manera de regresar a la vida que habían perdido. Pero en el fondo, temía la verdad, Olivia no iba a regresar. Ella todavía estaba allí, en cuerpo, pero la mujer con la que se había casado, la mujer que una vez se había reído con él en la cocina a medianoche, que le había susurrado secretos contra la piel en la oscuridad, se había ido. Esa mañana, Xavier había salido de su oficina más temprano de lo habitual, con la intención de recoger un archivo antes de salir a una reunión. No esperaba ver a Olivia parada en el vestíbulo, vestida para salir. Llevaba un abrigo sobre un vestido oscuro y el pelo recogido con cuidado en la nuca. Se detuvo al pie de las escaleras, desconcertado por un momento al verla tan bien arreglada. Hacía mucho tiempo que no la veía salir de la casa para algo que no fuera la tumba de Noé. ¿Ir a algún lado? Su voz sonó áspera por la falta de uso. Ella lo miró con expresión indescifrable. Solo había salido un momento. No había calidez en su tono, ninguna invitación a seguir conversando. Ella se dio la vuelta antes de que él pudiera decir nada más y tomó su bolso de la mesa con consola junto a la puerta. El movimiento fue rápido, casi descuidado, y en ese instante, el bolso se volcó, derramando su contenido en el suelo. Salieron rodando algunos artículos, un espejo compacto, un tubo de lápiz labial, su teléfono. Y luego, algo más. Xavier se quedó quieto. Allí, entre los objetos cotidianos del bolso de su esposa, había un delgado palo blanco. Una prueba de embarazo. Por un momento, creyó que la había imaginado. Su mente, tan acostumbrada a ver lo que quería ver, debió haberla inventado de la nada. Pero Olivia también se quedó paralizada, su respiración se entrecortó lo suficiente para que él lo notara. El momento se alargó, frágil y sofocante. Se agachó antes de que ella pudiera reaccionar, tratando de alcanzarlo con dedos que de repente se sintieron torpes, mientras el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. La prueba se realizó boca arriba y el resultado fue inequívoco, 2 líneas rosas. Xavier dejó escapar el aliento en una exhalación brusca. Embarazada.
Su pulso latía violentamente mientras se ponía lentamente de pie, agarrando con más fuerza la prueba. Se volvió hacia Olivia, buscando en su rostro una explicación, algo, cualquier cosa, que diera sentido a lo que estaba viendo. Pero ella no lo miraba. Tenía la vista clavada en el suelo, con las manos apretadas a los costados. Su voz sonó ronca. ¿Qué es esto? Tragó saliva con fuerza, pero no dijo nada. El silencio se alargó, denso, con algo no dicho, algo pesado y sofocante. Un pensamiento agudo y no deseado atravesó la mente de Xavier, dejando tras de sí una herida de sospecha. No pudo ser suyo. No pudo ser. No lo hemos sido. Su voz se quebró antes de poder terminar. No habían tenido intimidad en más de un año. Desde Noah. No desde que su mundo se había derrumbado. No desde que Olivia había empezado a mirarlo a través de él en lugar de mirarlo a él. Y, sin embargo, allí estaba. Una prueba que confirmaba lo imposible. Su estómago se retorció violentamente. Intentó hacer retroceder la marea de pensamientos que lo invadían, pero uno se negaba a ser ignorado. Si no fuera suyo. Se le escapó una risa aguda y amarga antes de poder detenerla. Estás embarazada. Las palabras le resultaron extrañas. Dio un paso más cerca, con la prueba de embarazo todavía en la mano. ¿Vas a decirme cómo es posible? Olivia finalmente levantó la vista. No había culpa en su expresión, ni pánico, solo algo tranquilo y distante, como si ya hubiera ensayado este momento y hubiera aceptado su inevitabilidad. No quiero hacer esto ahora mismo, dijo, con voz suave pero firme. Xavier apretó la mandíbula. No puedes decir eso. No puedes quedarte ahí y actuar como si esto no fuera así. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo, tratando de contener la tormenta que rugía en su interior. Dime la verdad, Olivia. ¿Es mía? Sus ojos parpadearon, algo ilegible destelló en ellos, y por primera vez en mucho tiempo, él lo vio, miedo. No era la respuesta que quería. No era una respuesta en absoluto, pero fue suficiente para que sintiera escalofríos en las venas. Su mano se cerró en un puño alrededor de la prueba. Respiró con dificultad. Xavier, por favor. Ahora no. Todo su cuerpo se puso rígido. Ahora no. Ahora no. Había dejado caer algo así en su regazo y quería decidirlo cuando hablaran de ello. Anger War era algo más profundo, algo crudo y vulnerable que él se negaba a reconocer. Olivia se agachó, recogiendo sus cosas con manos temblorosas, evitando su mirada. Ella le quitó el test de las manos, sus dedos apenas rozaron los de él. Por un momento, él pensó que ella diría algo, que le ofrecería incluso un poco de tranquilidad, pero no lo hizo. Ella solo susurró, tengo que irme, antes de salir por la puerta, dejándolo allí de pie, en la casa vacía que ya no se sentía como un hogar. Xavier la miró, su mente era un enredo de emociones que no sabía cómo desenredar. Debería haber corrido tras ella, debería haberle exigido la verdad, pero no podía. Se quedó clavado en el suelo, ahogándose en un único pensamiento que se negaba a abandonarlo. Ella estaba embarazada. Y tal vez no fuera de él. Xavier permaneció en el vestíbulo vacío mucho después de que Olivia hubiera salido por la puerta. El leve eco de sus tacones contra el mármol se desvaneció en el silencio sofocante que había llegado a definir su hogar. Sus dedos temblaban a los costados, el pulso todavía martilleaba en su garganta, como si su cuerpo aún no hubiera registrado que ella se había ido. Debería haberla seguido, debería haber exigido respuestas en ese momento. Pero el peso de sus palabras, o más bien la ausencia de ellas, lo había dejado clavado en el lugar. La prueba de embarazo, la forma silenciosa en que ella la había tomado de su agarre, el miedo que había parpadeado en su rostro antes de que saliera por la puerta. Xavier siempre se había enorgullecido de su habilidad para controlar una sala, para llamar la atención, para desmentir mentiras con una precisión despiadada. Era una habilidad que había construido su imperio, que le había permitido ver a través del engaño antes de que pudiera arraigarse. Pero allí, de pie, sorprendido por la mujer que alguna vez había sido la única persona en la que realmente confiaba, se sintió perdido. Sus pensamientos se agitaban, oscuros e implacables.
Solo había un número limitado de posibilidades, y ninguna de ellas conducía a nada bueno. Olivia estaba embarazada. Eso era indiscutible. Pero ella no se lo había dicho, ni siquiera se lo había insinuado. ¿Y si había sido capaz de ocultarle algo así, qué más le había ocultado? Caminó de un lado a otro del pasillo, con la mandíbula tan apretada que le dolía. La parte lógica de él le decía que esperara hasta que ella volviera a casa, que se sentaran y tuvieran una conversación como adultos racionales. Pero la racionalidad no tenía cabida en una situación como aquella. No cuando los cimientos de su matrimonio, ya plagado de fracturas, acababan de sufrir lo que parecía su golpe final. Cuando Olivia finalmente regresó esa noche, Xavier la estaba esperando. Oyó que la puerta principal se abría con un clic y escuchó los pasos lentos y mesurados mientras ella entraba. ¿Estaba tranquila? Demasiado tranquila. Apenas la reconocía, a esa mujer que dominaba el arte de la reserva, de moverse por la vida con un desapego silencioso que antes le había resultado extraño. Apenas tuvo tiempo de dejar las llaves cuando él dio un paso adelante, con voz aguda e inflexible. ¿Dónde estabas? Olivia se giró y lo miró a los ojos. No se inmutó, no sintió culpa. Solo cansancio, como si hubiera esperado esto. Te lo dije. Salí. Soltó una risa fría. ¿Y eso es todo lo que consigo? ¿Qué más quieres que diga? Xavier respiró lentamente, intentando controlar la tormenta que se desataba en su interior. Metió la mano en el bolsillo y sacó el test que había recuperado de donde ella lo había dejado en el mostrador antes. Lo sostuvo entre ellos, observando si había alguna grieta en su expresión. Quiero saber qué demonios es esto. Hubo un momento de silencio. Luego, Olivia exhaló, apenas un atisbo de emoción cruzó su rostro. Ya sabes lo que es. Sintió que los músculos de su mandíbula se tensaban. No es eso lo que te estoy preguntando y lo sabes. Ella no dijo nada, su mirada era firme, su silencio era exasperante. Él se acercó más, acortando la distancia entre ellos. No hemos estado juntos en más de un año, Olivia. ¿Y ahora, de la nada, estás embarazada? ¿Esperas que lo acepte sin más? Tragó saliva, pero la forma en que se mantuvo quieta, mesurada, solo hizo que a él se le oprimiera el pecho con algo agudo y desagradable. Di algo, exigió, bajando la voz, áspera, con algo peligrosamente cercano a la desesperación. Finalmente, ella habló, con voz tranquila. No lo entenderías, Xavier se quedó quieto. Las palabras eran tan suaves, tan directas, pero aterrizaron con la fuerza de una bofetada. Sus dedos se curvaron a los costados. Pruébame. Sus labios se separaron, pero en lugar de una respuesta, solo hubo un destello de vacilación. Un momento demasiado largo de silencio antes de que finalmente se diera la vuelta. Eso fue todo. Eso era todo lo que ella iba a darle, su pulso palpitaba con fuerza, la ira se le enroscaba en el pecho. Era la peor clase de traición, no solo la infidelidad potencial, no solo el secreto, sino el rechazo. La absoluta indiferencia con la que ella había destrozado el último vestigio de confianza entre ellos. Había pasado meses intentando sacarla del abismo, del dolor que la había devorado por completo, y ahora ella ni siquiera le daba la cortesía de decirle la verdad. Pasó junto a él, como si la conversación hubiera terminado, como si no quedara nada más que decir. Y algo dentro de él se quebró. ¿Quién es él? Se detuvo a medio paso, conteniendo la respiración. Xavier apenas reconoció su propia voz. ¿Quién es el padre, Olivia? Ella enderezó la espalda, apretó los puños a los costados, pero no se dio la vuelta. A él se le encogió el pecho. Si no me lo dices, lo averiguaré yo mismo. Pasó un momento. Luego otro. Y entonces, sin decir una palabra más, Olivia se alejó y desapareció por el pasillo, dejándolo de pie entre los escombros de lo que una vez había sido un matrimonio. Xavier no durmió esa noche. Pasó horas repitiendo la conversación en su cabeza, analizando cada silencio, cada atisbo de vacilación. Su mente estaba llena de posibilidades, de preguntas que no podía responder, y cuando el sol empezó a salir, supo una cosa con certeza: no podía vivir en la incertidumbre. Había pasado toda su vida tomando decisiones calculadas, negándose a que las tomaran por sorpresa.
Había construido su empresa desde cero con la precisión de un estratega, siempre estando 10 pasos por delante de los demás. Sin embargo, allí estaba, completamente a oscuras sobre lo que más importaba. Eso estaba a punto de cambiar. A media mañana, había hecho la llamada. El investigador privado que había contratado años atrás para asuntos corporativos contestó al segundo tono. Necesito información, dijo Xavier, con un tono de voz fuerte. Discretamente. Hubo una pausa, luego un suave murmullo de reconocimiento. ¿Qué estamos viendo? Xavier apretó el teléfono. Mi esposa. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta. La primera vez que reconocía lo que estaba a punto de hacer. Ya no había vuelta atrás. Ya no podía confiar en la mujer a la que una vez le había entregado su corazón. Y si Olivia no le decía la verdad, entonces él mismo la descubriría. Xavier siempre había creído en el control. Era la base de todo lo que había construido, su empresa, su riqueza, su vida. Anticipaba los problemas antes de que surgieran, actuaba antes de que sus competidores pudieran reaccionar. Nunca había sido el tipo de hombre que se quedaba sentado en la oscuridad esperando a que le llegaran las respuestas. Y, sin embargo, allí estaba, ahogándose en la incertidumbre, con la única persona que debería haber sido su mayor aliado ahora siendo una extraña en la que ya no podía confiar. La negativa de Olivia a responderle había sellado algo en su interior, solidificando la decisión que había tomado en las horas de insomnio de la noche. Necesitaba la verdad y, si ella no se la contaba, la encontraría por sí solo. El investigador privado actuó con rapidez. En 48 horas, Xavier tenía informes de vigilancia, marcas de tiempo y un conjunto de fotografías que provocaron una nueva oleada de traición en su interior. Olivia se escapaba con regularidad, temprano por la mañana, a última hora de la tarde, siempre con cuidado, siempre discreta. El destino siempre era el mismo, una pequeña y apartada clínica escondida en una zona tranquila de la ciudad, lejos de sus círculos habituales. Ella nunca había mencionado nada al respecto. Nunca había insinuado siquiera que hubiera estado yendo a algún lugar con tanta frecuencia. No fue una visita social, ni una visita de compras, ni terapia, ni ningún intento de salir del dolor. No, fue algo mucho más deliberado. Y ella se había ido sola. Xavier estaba sentado en su despacho, contemplando las fotografías que había sobre su escritorio. Olivia entraba en el edificio, Olivia salía poco más de una hora después, siempre serena, siempre cuidadosa. La clínica era privada, de alto nivel, y atendía a una clientela que podía permitirse el lujo de mantener el secreto. Era el tipo de lugar al que acudía la gente cuando no quería que la encontraran. Debería haberla confrontado en cuanto vio los informes, debería haber exigido respuestas de nuevo, pero algo lo detuvo. Un recuerdo, inesperado y agudo, atravesó su ira y lo hizo recordar una conversación que había pasado meses intentando olvidar. Habían pasado 6 meses desde la muerte de Noah, cuando Olivia finalmente había recuperado su voz, cuando se había sentado frente a él en la mesa del comedor, con los ojos hundidos pero llenos de algo parecido a la esperanza. Xavier, había dicho en voz baja, con los dedos agarrando el borde de la mesa como si se estuviera preparando para el impacto. Creo que deberíamos intentarlo de nuevo. Se quedó paralizado. Todo su cuerpo retrocedió ante las palabras antes de que se hubieran asentado por completo en el aire entre ellos. La idea había sido insoportable, incomprensible. ¿Intentarlo de nuevo? ¿Como si Noé hubiera sido un intento fallido? ¿Como si otro niño pudiera borrar el vacío sofocante que su muerte había dejado atrás? La había mirado fijamente, con el corazón palpitando con fuerza, y cuando finalmente habló, su voz había sido más áspera de lo que pretendía. No puedo. Recordó la forma en que su expresión había vacilado, la forma en que su esperanza había parpadeado como una vela luchando contra el viento. Olivia, no puedo volver a pasar por eso. No lo haré. Ella no había insistido. Se había limitado a asentir, apretando los labios, y después de esa noche nunca más había vuelto a mencionar el tema. Pero ahora, al mirar las fotografías, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Ella había querido volver a intentarlo, y cuando él le había cerrado la puerta a esa posibilidad, ella había encontrado otra manera, pero eso no lo explicaba todo. Si se trataba de un embarazo, ¿por qué el secreto? ¿Por qué esforzarse tanto en ocultárselo?
Aún faltaba una pieza, y Xavier no iba a quedarse sentado esperando a que se revelara. Si Olivia se encontraba con alguien en secreto, él averiguaría quién era. El nombre se conoció esa noche. Dr. Daniel Reeves. Especialista en medicina reproductiva. Muy respetado, con una lista de clientes que parece sacada de una revista Forbes. Y Olivia lo había estado viendo con regularidad. Xavier no perdió el tiempo. A la mañana siguiente estaba en la clínica, atravesando las elegantes puertas de vidrio con la clase de autoridad que no dejaba lugar a discusiones. La recepcionista apenas tuvo tiempo de levantar la cabeza cuando le exigió ver al médico. No le importaba no tener cita. No le importaba el protocolo. Ya no esperaba más. El doctor Reeves era más joven de lo que Xavier había esperado, rondaba los 30 años. Tenía una mirada penetrante y un aire de profesionalismo tranquilo que lo irritaba aún más. El consultorio era minimalista, impecable, el tipo de espacio diseñado para que la gente se sienta cómoda. Xavier no sintió nada. El médico le hizo un gesto para que se sentara, pero Xavier permaneció de pie, con las manos apretadas a los costados. Iré directo al grano, dijo en voz baja y controlada. Mi esposa ha estado viniendo aquí. Quiero saber por qué. El doctor Reeves lo observó durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Me temo que no puedo hablar de los detalles del paciente. Xavier soltó una risa aguda. Dejemos de lado las formalidades. Ya sé qué es este lugar. Sé en qué se especializan. Lo que no sé es por qué mi esposa me ha estado ocultando esto. La mirada del médico no vaciló. Quizá deberías preguntarle eso. Lo hice, espetó Xavier. Ella se negó a responder. El doctor Reeves suspiró y cruzó las manos sobre el escritorio. Señor Sterling, comprendo su frustración, pero si su esposa ha optado por no compartir ciertos detalles con usted, no puedo violar su confianza y no lo haré. Algo ardía en el interior de Xavier, pero debajo de la ira, debajo de la traición, había algo más, miedo. Un miedo enfermizo y retorcido de haber perdido a Olivia de maneras que ni siquiera se había dado cuenta. Se inclinó hacia adelante, su voz era más tranquila pero no menos peligrosa. ¿El bebé es mío? Por primera vez, algo cambió en la expresión del doctor Reeves. No había sorpresa ni alarma. Algo más cercano a la comprensión. Se produjo una pausa entre ellos antes de que el médico exhalara lentamente, sacudiendo la cabeza, no en señal de negación sino con algo que parecía reticencia. Señor Sterling, dijo con cuidado, creo que debería hablar con su esposa. A Xavier se le retorció el estómago con violencia. Las palabras hicieron que su mente diera vueltas y se deshiciera en todas las posibles implicaciones. No eran una confirmación. No eran una negación. Eran algo peor. Eran incertidumbre. Sus manos se cerraron en puños, pero se obligó a dar un paso atrás. Había venido allí en busca de respuestas y lo único que había conseguido eran más dudas. Pero una cosa estaba clara, Olivia le había ocultado esto a propósito. Ella había tomado el asunto en sus propias manos, había tomado decisiones que deberían haber sido compartidas. Y si había llegado tan lejos, si realmente había creído que no podía acudir a él con esto, entonces tal vez, solo tal vez, había tenido razón. Xavier se dio la vuelta sin decir otra palabra y salió, con la mente hecha una tormenta de emociones que ya no podía contener. No hubo más espera ni más vacilaciones. Había sido paciente. Le había dado a Olivia la oportunidad de decirle la verdad. Ahora ya no esperaba más. Y, estuviera ella preparada o no, le iba a contar todo. Xavier condujo a casa aturdido, agarrando el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Las palabras del médico, creo que deberías hablar con tu esposa, resonaron en su mente como una provocación, un recordatorio de lo poco que sabía, de lo mucho que Olivia le había ocultado. El pulso le martilleaba en los oídos, sus pensamientos se enredaban en nudos de ira, confusión y algo mucho más peligroso, la duda. En el momento en que entró, el peso de lo que había aprendido lo presionó, asfixiándolo. Olivia estaba sentada en la sala de estar, acurrucada en un sillón con un libro en su regazo. Sin embargo, no estaba leyendo. Sus dedos descansaban ligeramente sobre las páginas, pero su mirada estaba desenfocada, sin mirar a nada.
Debió haberlo percibido porque levantó lentamente la mirada para encontrarse con la de él, y algo en su expresión le dijo que sabía por qué estaba allí. Xavier apenas pudo contener la tormenta que sentía en su interior. Dejó las llaves deliberadamente sobre la mesa de la consola y respiró lentamente. Fui a la clínica, dijo, con voz tranquila pero con un dejo de tensión. Hablé con tu médico. Un destello de algo pasó por el rostro de Olivia, algo breve, ilegible. Exhaló por la nariz y cerró el libro, como si se estuviera preparando para lo que le deparaba el futuro. Ya veo. Eso fue todo. Sin sorpresa, sin negación, sin intento de desviar la atención. Xavier se acercó, con el corazón palpitando con fuerza. Dime la verdad, Olivia. Se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, como si algo en su interior finalmente se hubiera roto, dejó el libro a un lado y se puso de pie. ¿De verdad quieres la verdad? Su voz no era brusca ni fría. Estaba cansada, como si hubiera estado cargando con esto durante demasiado tiempo. Bien. Te lo mereces. Xavier se cruzó de brazos, esperando. Ella respiró profundamente y se abrazó a sí misma, como si necesitara contenerse físicamente. Estoy embarazada, dijo con voz tranquila pero firme. Y sí, es tuyo. Las palabras lo golpearon como un golpe físico, dejándolo sin aliento. Se había preparado para todas las posibilidades excepto esa. Olivia tragó saliva y escrutó su rostro con la mirada. SFIV, Xavier. ¿Yo? Su voz tembló y por primera vez en meses, parecía la mujer que él recordaba. La que solía acercarse a él en mitad de la noche. La que solía compartir todo con él antes de que el dolor hubiera construido muros entre ellos. Lo hice por mi cuenta. La habitación se inclinó levemente. Xavier se obligó a hablar. ¿Qué? Sus ojos no vacilaron. Congelé mis óvulos hace unos años, después de Noah. Tuvo problemas, pero se recuperó rápidamente. Después de perderlo, no podía permitir que eso fuera el fin de nuestra familia, Xavier. No podía permitir que el dolor nos quitara todo. No podía permitir que también nos quitara nuestro futuro. Xavier inhaló con fuerza y sintió una opresión en el pecho. ¿Y decidiste esto sin mí? Los ojos de Olivia brillaron con algo entre frustración y dolor. ¿Habrías dicho que sí? La pregunta lo lastimó más de lo que esperaba. Dio un pequeño paso hacia adelante, su voz ahora más suave, más vulnerable. Esa noche, 6 meses después de Noé, cuando te pregunté si podíamos intentarlo de nuevo, supe tu respuesta incluso antes de que me la dieras. Lo vi en tu rostro. Tú ya lo habías decidido. Y yo entendía, Xavier. ¿Lo hice? Sabía que estabas sufriendo. Sabía que estabas aterrorizada. Su voz se quebró levemente. Pero yo también tenía miedo de perderlo todo, de despertar un día y darme cuenta de que no quedaba nada de nosotros. Xavier apretó la mandíbula, sus emociones se peleaban en su interior. ¿Así que lo hiciste a mis espaldas? Olivia soltó una risa hueca. ¿A tus espaldas? Xavier, apenas hablamos. Apenas existíamos en el mismo espacio. Pasé meses intentando recuperarte, intentando llegar a ti, y lo único que conseguí fue silencio. Te fuiste primero, mucho antes de que yo tomara esta decisión. Xavier respiró lenta y mesuradamente, intentando mantener los pies sobre la tierra, intentando no dejar que la ira se apoderara de él. ¿Y tú creías que un bebé nos arreglaría? Su rostro se contrajo con algo crudo. No, susurró. No creía que nada pudiera arreglarnos. Pero necesitaba esperanza, Xavier. Necesitaba algo a lo que aferrarme. Y ya te había soltado. Las palabras te hirieron más que cualquier cosa que ella hubiera dicho antes. Porque había verdad en ellas. Se había dejado llevar. Se había sumergido en el trabajo, en la distracción, en todo lo que le impedía afrontar el dolor insoportable de perder a su hijo. Se había convencido de que Olivia estaba haciendo lo mismo, de que había elegido desaparecer en sí misma. Pero tal vez ella había estado luchando a su manera, luchando por algo que él había tenido demasiado miedo de siquiera considerar. Su voz sonó áspera. ¿Y no me lo ibas a decir? Ella dudó antes de responder.
No sabía cómo, admitió. Al principio, pensé que lo haría. Pero cuanto más esperaba, más me convencía de que no querría saberlo. Que me guardarías rencor por haber tomado esta decisión. ¿Que tú? Se interrumpió y miró hacia otro lado. ¿Que me iría? Xavier terminó por ella. Ella asintió y se abrazó con fuerza. Xavier exhaló bruscamente y se pasó una mano por la cara. Estaba enojado, Dios, estaba furioso. Pero debajo de eso, debajo de la traición, había algo más. Algo más silencioso, más doloroso. Olivia no había hecho esto para lastimarlo. Lo había hecho para sobrevivir. Lo había hecho porque se estaba ahogando, igual que él. Pero en lugar de cerrarse, se había aferrado a lo único que tenía sentido para ella. Recordó la clínica, la forma en que el médico lo había mirado, no con lástima, sino con comprensión. Creo que deberías hablar con tu esposa. Ahora lo entendía. Xavier dejó escapar un suspiro lento, obligándose a encontrarse con la mirada de Olivia. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no seguiste ocultándolo? Ella soltó una risa suave y entrecortada. Porque me cansé de esconderme, dijo simplemente. Y porque no importa cuánta distancia haya entre nosotros, sigues siendo mi esposo. Y todavía te amo, aunque no sé si tú ya me amas. Las palabras le golpearon como un puñetazo en el pecho. Ella lo amaba. Después de todo, todavía lo amaba. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, se dio cuenta de lo mucho que todavía la amaba. No sabía qué decir. No sabía cómo cerrar la herida abierta entre ellos. Xavier sintió que el peso de la confesión de Olivia se le metía en los huesos, una mezcla enredada de emociones le arañaba el pecho. La parte lógica de él sabía que ella no había hecho esto para lastimarlo, pero la traición era más profunda de lo que podía ignorar. Había tomado una decisión que alteró la vida de ambos, una decisión que no tenía derecho a tomar sola. Y, sin embargo, allí de pie, viendo el cansancio en sus ojos, la forma en que sus hombros temblaban por el esfuerzo de mantenerse firme, no podía negar que ella había sufrido tanto como él. Tal vez incluso más. Pero eso no lo solucionaba. Respiró lentamente, tranquilizándose antes de hablar. ¿Cómo pudiste hacer esto sin mí? Su voz era tranquila, pero la acusación cortó el aire como una espada. Los dedos de Olivia se apretaron alrededor de la tela de su suéter y sus nudillos se pusieron blancos. Ella lo miró a los ojos con una expresión indescifrable. Pero había algo hirviendo bajo la superficie, algo crudo, algo peligroso. ¿Por qué no estabas ahí, Xavier?, dijo, cada palabra deliberada, cargando con el peso de meses, años de resentimiento no expresado. Te fuiste mucho antes de que yo tomara esta decisión. Sintió el agudo aguijón de sus palabras, pero se negó a dar marcha atrás. Eso no es justo. Soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿No es así? Dime, Xavier, ¿cuándo fue la última vez que me viste? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si todavía fuera tu esposa? ¿Como si fuera algo más que un doloroso recordatorio de lo que perdimos? Apretó la mandíbula. Quiso negarlo, decirle que estaba equivocada, pero la verdad era demasiado asfixiante. Se había apartado. Se había enterrado en el trabajo, en las distracciones, en todo lo que le impedía afrontar la insoportable pérdida de su hijo. ¿Y Olivia? La habían dejado sola para que sufriera su pérdida. Eso no significa que tuvieras derecho a tomar esta decisión sin mí, dijo, con voz más aguda ahora. No se trata solo de ti, Olivia. No hiciste esto solo por ti. Tomaste una decisión que nos afectó a ambos y ni siquiera pensaste que yo merecía saberlo. Sus ojos brillaron. No me habrías escuchado. Me habrías callado de la misma manera que lo hiciste antes. Me callaste. Y no podía, no iba a dejar que el dolor me quitara la oportunidad de ser madre otra vez. Xavier dejó escapar un suspiro áspero, pasándose una mano por el pelo. ¿No creías que merecía tener voz y voto en eso? Pensé que dirías que no. La confesión fue tranquila, pero le cayó como un golpe. Ella sabía, que él no habría accedido, y lo había hecho de todos modos. Ni siquiera me diste una oportunidad, murmuró más para sí mismo que para ella. Olivia dio un paso adelante,
con la voz tensa. No estabas allí, Xavier. Me dejaste afuera, te ahogaste en el trabajo, en cualquier cosa que te permitiera evitar lidiar con lo que sucedió. Te esperé. Esperé por mucho tiempo. Pero me di cuenta de algo, no ibas a volver. En realidad no. Se le encogió el pecho. Eso no es verdad, ¿no? Ella exhaló temblorosamente, sacudiendo la cabeza. Estaba dispuesta a arriesgarme a perderte si eso significaba que no me perdería a mí misma. Algo dentro de él se quebró. Ella había aceptado la posibilidad de que esta decisión fuera el fin de ellos, se había preparado para ello y, aún así, había elegido seguir adelante. Nunca se había sentido tan impotente en su propio matrimonio. El silencio entre ellos se alargó, pesado y sofocante. Xavier se dio la vuelta y cerró los dedos a los costados. Necesito salir de aquí. Olivia contuvo la respiración, pero no intentó detenerlo. Tal vez sabía que no podía. Tomó su abrigo, sus llaves, cualquier cosa que pudiera poner distancia entre ellos antes de decir algo de lo que no pudiera arrepentirse. Salió sin decir una palabra más. El aire de la noche era frío y cortante contra su piel mientras conducía por las calles vacías. Sus manos agarraban el volante hasta que le dolían los nudillos. No sabía dónde iba, no le importaba. Lo único que sabía era que no podía quedarse en esa casa, no cuando cada centímetro de ella le resultaba sofocante, no cuando cada recuerdo de lo que habían perdido lo oprimía como un tornillo de banco. Terminó en su oficina. El horizonte de la ciudad se extendía más allá de las paredes de cristal, las luces parpadeaban como estrellas lejanas. El vacío del espacio coincidía con el vacío que sentía en el pecho. Cogió la licorera de la barra y se sirvió una copa antes de hundirse en la silla detrás de su escritorio. El whisky le quemaba, pero no era suficiente para ahogar los pensamientos que rondaban por su mente. ¿Realmente había dejado sola a Olivia? ¿Realmente había abandonado su matrimonio mucho antes de que ella tomara su decisión? Había estado tan consumido por su propio dolor que no había logrado ver el de ella. Había dado por sentado que ella se las arreglaría de la misma manera que él, ignorando todo, avanzando sin mirar atrás. Pero Olivia nunca había sido como él. Siempre había sentido las cosas más profundamente, siempre había querido hablar de las cosas, sanar a través de la conexión. Y él se lo había negado. La había dejado sufrir en silencio mientras él se dedicaba a trabajar, convencido de que era la única manera de sobrevivir. Y ahora, allí estaban. Su esposa estaba embarazada, con su hijo, atravesando un proceso del que él no había sido parte. Y no sabía si podrían recuperarse de eso. Xavier bebió otro trago, luego otro, el calor no hizo nada para aliviar el dolor en su pecho. Había pasado tanto tiempo evitando las emociones, convenciéndose a sí mismo de que el amor verdadero y duradero, podía soportar cualquier cosa si se lo dejaba en paz. Pero el amor no era algo que se abandonaba y se esperaba que permaneciera intacto. Había que cuidarlo y cuidarlo. Y tal vez él había dejado que el suyo se marchitara durante demasiado tiempo. No supo cuánto tiempo permaneció allí sentado, mirando el vaso que tenía en las manos, mientras las luces de la ciudad se difuminaban en su visión. Pero en algún momento, el cansancio se apoderó de él y se reclinó en su silla, con el peso de todo presionándolo. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué vendría después. Xavier se despertó con un dolor sordo en la cabeza y el cuerpo entumecido por haber pasado la noche en la silla de su despacho. La botella de whisky estaba medio vacía sobre su escritorio, una acusación de su incapacidad para hacer frente a cualquier cosa que exigiera un verdadero esfuerzo emocional. Se pasó una mano por la cara, tratando de sacudirse la neblina de la tormenta de pensamientos de la noche anterior. No había vuelto a casa. Ni siquiera había llamado. Sabía que Olivia probablemente seguía furiosa con él, pero no había sido capaz de mirarla a la cara. No después de todo lo que se había dicho. No después de darse cuenta de lo mucho que se habían distanciado. Su teléfono vibró contra el escritorio, y por un momento, consideró ignorarlo. Pero algo en su interior le dijo que mirara. En el momento en que vio el nombre en la pantalla, se quedó sin aliento. Número desconocido, Hospital St. Andrew. La sensación de frío y desgarrador que se apoderó de él fue inmediata. Cogió el teléfono y contestó. Soy Xavier Sterling.
Se escuchó una voz de mujer, tranquila pero profesional. Señor Sterling, soy la enfermera Haynes del Hospital St. Andrew. Su esposa, Olivia Sterling, fue traída hace un rato. Se desplomó en casa. Está estable, pero necesitamos que vengas. Las palabras sonaron como un mazazo. Xavier se levantó de golpe de su silla, con el pulso rugiendo en sus oídos. Voy en camino, dijo, mientras cogía su abrigo y sus llaves. Ni siquiera pensó en los límites de velocidad mientras se abría paso entre el tráfico, con el corazón martilleándole las costillas. Se desplomó. Olivia se desplomó. La última vez que la había visto, estaba de pie en la sala de estar, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Y ahora estaba en una cama de hospital. Cuando llegó, apenas se dio cuenta de que había estacionado su auto antes de atravesar corriendo las puertas automáticas. La recepcionista lo dirigió a la sala de maternidad, donde una enfermera lo recibió con una expresión indescifrable. Por ahora está estable, le aseguró la enfermera. Sufría un estrés extremo y se le disparó la presión arterial. Dada su condición, eso es muy peligroso. Ella ha estado inconsciente por un rato, pero el doctor la está monitoreando de cerca. Xavier apenas escuchó las palabras. Todo su cuerpo estaba paralizado por el pánico. Su mente desbordaba recuerdos que había pasado años tratando de suprimir. La última vez que estuvo en un hospital, sosteniendo la mano de Olivia mientras los médicos susurraban lo que no podían decir en voz alta. Que Noah no iba a sobrevivir. Que ya lo habían perdido. Que todo el dinero y el poder del mundo no cambiarían lo que había sucedido. Y ahora, estaba allí de nuevo, afuera de una habitación de hospital, esperando descubrir si estaba a punto de perder la última parte de Olivia que le quedaba. Se hundió en una de las rígidas sillas de plástico afuera de su habitación, sus manos agarrando sus rodillas, su corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todo lo demás. Estaba tan consumido por la ira, por la traición, que se había negado a ver la verdad. La razón detrás de su rabia, su frustración, su incapacidad para aceptar lo que Olivia había hecho. No se trataba solo de las decisiones que ella había tomado. No era solo cuestión de secretismo, era miedo. Miedo a encariñarse. Miedo de permitirse amar a ese niño, solo para perderlo de la misma manera que había perdido a Noah. Miedo de abrir su corazón de nuevo, sabiendo exactamente cuánto podría romperse. Había estado alejando a Olivia, convenciéndose a sí mismo de que si no se permitía sentir nada, no tendría que enfrentar la posibilidad del dolor. Pero allí, ahora, con ella acostada detrás de esa puerta, frágil y demasiado pálida, se dio cuenta de lo cobarde que había sido. Un médico salió de la habitación y Xavier se puso de pie de un salto. ¿Cómo está? El hombre mayor lo observó durante un momento antes de asentir levemente. Está estable. Logramos bajarle la presión arterial y el ritmo cardíaco del bebé es fuerte. Necesita descansar. El estrés es peligroso para ella en esta etapa del embarazo, señor Sterling. No necesito decírselo. Xavier asintió con rigidez, sintiendo el peso de la culpa presionando más contra su pecho. El médico dudó y luego suspiró. Se despertó hace unos minutos. ¿Puedes verla? Xavier no necesitó que se lo dijeran dos veces. Entró en la habitación en silencio, con el corazón palpitando con fuerza mientras se acercaba a su cama. Olivia yacía allí, pálida contra las sábanas blancas del hospital, con el cabello despeinado y ojeras bajo los ojos. Verla así le provocó un dolor agudo en el pecho. Ella se movió levemente y sus párpados se abrieron. Su mirada se posó en él, cansada e insegura. ¿Viniste? Xavier tragó saliva con fuerza, obligando a tragar el nudo que tenía en la garganta. Por supuesto que lo hice. Ella exhaló suavemente, apartando la mirada, su voz apenas era más que un susurro. No sabía si lo harías. Eso dolió más de lo que esperaba. Él acercó la silla y dudó un segundo antes de tomarle la mano. Era la primera vez en mucho tiempo que la tocaba sin tensión, sin enojo entre ellos. Ella no se apartó. Se quedó mirando sus manos, su pulgar rozando su piel, antes de hablar. Olivia y yo. Se detuvo, sin saber cómo decir todo lo que había crecido dentro de él. Tenía miedo. Sus ojos se posaron en él. Él exhaló y sacudió la cabeza ligeramente.
Tenía miedo de preocuparme por ese bebé. Tenía miedo de perderlos también, si lo hacía. Y no podía. Su voz se quebró un poco y cerró los ojos por un segundo antes de continuar. No podía volver a pasar por eso. Perder a Noah, perderte a ti, casi me destruyó. Los labios de Olivia temblaron y sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los de él. Estaba enfadado. Él lo admitió. No solo contigo, sino conmigo mismo. Porque en el fondo sabía por qué lo habías hecho, pero no quería aceptarlo. Soltó un suspiro lento. Debería haber estado allí. Debería haber luchado por nosotros como tú lo hiciste. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no dijo nada durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonó ronca pero firme. Todavía puedes. Xavier se tragó la emoción que le subía a la garganta. No merecía la facilidad con la que ella estaba dispuesta a dejarlo entrar de nuevo. No merecía su perdón, todavía no. Pero mientras estaba sentado allí, sosteniendo su mano, observando el suave subir y bajar de su respiración, supo una cosa. Ya no iba a huir. Había dejado que el dolor dictara su vida durante demasiado tiempo, que el miedo lo alejara de las personas que amaba. Pero Olivia había luchado por ellos cuando él no lo había hecho. Ella había llevado el peso de su futuro sola, incluso cuando no debía hacerlo. Ahora, era su turno de luchar. Xavier no se apartó de Olivia después de aquella noche en el hospital. Él se quedó allí, con la mano envuelta alrededor de la de ella, escuchando el suave pitido de las máquinas, observando el constante subir y bajar de su pecho mientras se quedaba dormida y despertaba. Había pasado tanto tiempo huyendo de sus emociones, de su dolor, pero ahora no había ningún lugar al que huir. Se vio obligado a aceptarlo, obligado a reconocer todo lo que había enterrado bajo la ira, bajo el resentimiento, bajo el peso aplastante del dolor. Cuando Olivia finalmente se despertó de nuevo, giró la cabeza ligeramente hacia él, sus ojos cansados escrutando su rostro. Sabía que lucía horrible, camisa arrugada, mandíbula sin afeitar, ojeras bajo los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, no le importaba. No estaba pensando en el trabajo, en su compañía, en nada más que en la mujer que yacía frente a él y en el hecho de que casi la había perdido. Sus dedos se curvaron ligeramente alrededor de los de él, vacilantes pero presentes. No tenías que quedarte. Se le hizo un nudo en la garganta. Sí, lo hice. Ella lo observó, esperando que dijera algo más, pero cuando el silencio se prolongó entre ellos, ella comenzó a retirar su mano. Él reaccionó antes de poder detenerse, apretando su agarre, anclándola a él. Olivia, murmuró, y cuando ella lo miró de nuevo, algo en su interior se abrió de golpe. Respiró lenta y temblorosamente, pasando el pulgar por los nudillos de ella mientras buscaba las palabras adecuadas. No solo estaba de luto por Noah, admitió, con voz ronca y tranquila. Estaba de luto por nosotros y tenía demasiado miedo de decirlo. Olivia inhaló profundamente, abrió los labios, pero no habló. Pensé que si me permitía sentirlo, me destrozaría, continuó, apretando la mandíbula mientras las palabras salían a borbotones. Así que lo dejé de lado. Te dejé de lado. Me enterré en el trabajo, en la distracción, en todo lo que me impedía tener que afrontar el hecho de que también te había perdido. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, su agarre era desesperado, como si temiera que si la soltaba, ella desaparecería. Pero tú nunca te rendiste. Seguiste luchando por nosotros, incluso cuando yo no lo hice. A Olivia se le llenaron los ojos de lágrimas y su respiración se entrecortó. No sabía qué más hacer, susurró. Me estaba ahogando, Xavier, y tú no estabas allí para rescatarme. Yo necesitaba algo a lo que aferrarme, algo que me recordara que la vida no era solo dolor. Su voz se quebró en la última palabra y miró hacia otro lado, con los hombros temblando. Nunca quise reemplazarlo. Nunca quise actuar como si Noé no existiera, pero necesitaba volver a creer en algo. Xavier cerró los ojos brevemente y dejó que sus palabras se asentaran en él. Había pasado mucho tiempo resentido por su decisión, creyendo que la había tomado sin pensar en él, sin pensar en ellos. Pero ahora, viéndola así, escuchando la silenciosa agonía en su voz, comprendió. Ella había estado sufriendo a su manera. Y en lugar de escaparse para trabajar como él lo había hecho,
ella se había aferrado a lo único que le había parecido esperanzador. Él exhaló temblorosamente, levantó sus manos entrelazadas y le dio un beso en los nudillos. Ese simple toque envió una oleada de emoción a través de él, cruda y sin filtro. No sé cómo solucionar esto, admitió. Ni siquiera sé por dónde empezar. Pero quiero intentarlo, Olivia. No quiero seguir huyendo de esto. De ti. Sus ojos buscaron los de él, llenos de tantas emociones que él no podía nombrar. Había pasado el último año convenciéndose de que ya la había perdido, de que ella había dejado de amarlo mucho antes de tomar la decisión de someterse a una FIV. Pero ahora, mirándola, vio que el amor seguía allí. Estaba magullado, maltratado, pero no había desaparecido. Olivia dejó escapar un suspiro que sonó como si lo hubiera estado conteniendo durante meses. Inténtalo, susurró. Inténtalo conmigo. No fue una gran reconciliación, ni una solución mágica para todo lo que se había roto entre ellos, pero fue un comienzo. Pasaron las siguientes horas conversando en voz baja, con cuidado, como si hablar demasiado alto pudiera romper la frágil tregua que había entre ellos. Olivia admitió lo aterrorizada que había estado cuando descubrió que estaba embarazada, que había ensayado 1000 maneras de decírselo, pero que se había convencido de que él solo lo vería como otra pérdida que estaba a punto de ocurrir. Xavier confesó que él lo había visto de esa manera, que había tenido miedo de preocuparse, miedo de tener esperanza. Pero sentado allí, sabiendo que casi la había perdido a ella y a su hijo no nacido, se dio cuenta de que la esperanza era lo único que podía sacarlos de los escombros de su dolor. Más tarde esa noche, cuando Olivia se había vuelto a dormir, Xavier se encontró mirando su vientre, apenas visible debajo de las mantas. Por primera vez, se permitió pensar en lo que significaba ese niño. No fue un reemplazo para Noé. Nada podría serlo jamás. Pero fue una segunda oportunidad. Una oportunidad de amar sin miedo, de construir algo nuevo sin sentir que traicionaba lo que habían perdido. Extendió la mano vacilante, sus dedos apenas rozaron la tela que cubría su vientre. El momento se sintió increíblemente íntimo y, por primera vez desde que había encontrado esa prueba de embarazo, no sintió resentimiento. Sintió algo completamente distinto. Un amor tranquilo y vacilante. Cuando Olivia se movió y abrió los ojos, miró hacia abajo y siguió su mirada. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, ella se inclinó y cubrió la mano de él con la suya. Xavier levantó la vista y la miró a los ojos. Algo no dicho entre ellos pasó. Aún no estaban completos. Tal vez nunca lo estarían. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, tampoco estaban completamente rotos. Y eso fue suficiente. Por ahora, era suficiente. Las semanas que siguieron a la hospitalización de Olivia fueron lentas y cuidadosas. Un proceso tentativo de desaprender viejas heridas y volver a aprender a existir en el espacio del otro sin andar de puntillas alrededor de minas terrestres invisibles. No estaban arreglados, ni mucho menos, pero por primera vez en mucho tiempo, había un entendimiento entre ellos. Una voluntad de intentarlo. De hablar. Para dejar que el dolor respirara en lugar de asfixiarse, comenzaron una terapia. No fue fácil. Las primeras sesiones estuvieron llenas de largos silencios, confesiones vacilantes de Olivia y reticentes revelaciones de Xavier. Habían pasado tanto tiempo enterrando su dolor de distintas maneras que ninguno de los dos había llegado a procesarlo juntos. Él se había concentrado en el trabajo, mientras que ella se había vuelto introspectiva y, al hacerlo, se habían perdido el uno al otro en los espacios intermedios. Pero allí, en una habitación en la que no había nada más que indicaciones silenciosas y demasiadas emociones, se vieron obligados a enfrentarse a todo lo que habían ignorado. Había noches en las que todavía se quedaban dormidos en lados opuestos de la cama, dándose la espalda. Pero también había noches en las que la mano de Olivia se deslizaba hacia la suya en la oscuridad, en las que él se daba la vuelta y la encontraba observándolo, buscando algo que no estaba seguro de poder darle, pero que estaba dispuesto a intentar. Xavier empezó a llegar a casa más temprano. Se obligó a cerrar su computadora portátil, a sentarse con ella incluso cuando el silencio entre ellos se sentía pesado, a extender la mano hacia ella en lugar de esperar que ella lo hiciera hacia él. Y Olivia, lenta y cautelosamente, lo dejó entrar de nuevo. El bebé creció. El vientre de Olivia se volvió más redondo,
sus movimientos más lentos, pero había algo diferente en ella ahora, una ligereza que no había estado allí antes. Todavía tenía días malos, días en los que se despertaba de una pesadilla, agarrándose el estómago como si se estuviera preparando para otra pérdida. Días en los que se sentaba tranquilamente junto a la fotografía enmarcada de Noah, con los dedos trazando los bordes mientras lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas. Pero esta vez, Xavier no se retiró. Se sentó con ella y la abrazó. Se permitió llorar con ella en lugar de hacerlo solo. Y de alguna manera, a pesar de todo, encontraron el camino de regreso. La noche en que Olivia se puso de parto fue la más aterrorizada que Xavier había sentido desde el día en que perdieron a Noah. Había pasado meses preparándose, convenciéndose de que esta vez sería diferente. Pero nada podía detener el pánico absoluto que se apoderó de él cuando la vio hacer una mueca de dolor, cuando se dobló y soltó un suspiro brusco, apretando su mano alrededor de su muñeca. Corrieron al hospital. El viaje en auto fue un torbellino de luces rojas y respiración superficial. Olivia le apretó la mano entre contracciones, con el rostro pálido pero decidido, y Xavier se sintió totalmente inútil. Las horas transcurrieron en una niebla de tensión y palabras tranquilizadoras susurradas. Xavier caminaba de un lado a otro. Se pasó una mano por el pelo. Revisó los monitores aunque no tenía idea de lo que significaban. Olivia apretó los dientes, sus dedos agarrando las sábanas, pero sus ojos se quedaron fijos en él, como si estuviera anclada a él. Como si, incluso ahora, después de todo, ella todavía confiara en que él estaría allí. Y él estaba allí. No estaba en su oficina, ahogándose en el trabajo. No la estaba alejando, encerrándose en su propio dolor. Estaba allí, sosteniéndole la mano, susurrándole que era fuerte, que lo estaba haciendo muy bien, que él no se iría a ninguna parte. Y entonces, a las 3:17 de la madrugada, su hija llegó al mundo gritando. Xavier no se había dado cuenta de que estaba llorando hasta que el médico colocó el diminuto y retorcido cuerpo en sus brazos y algo dentro de él se abrió. Ella era pequeña, increíblemente pequeña, sus pequeños puños se cerraron. Su rostro se arrugó mientras dejaba escapar otro gemido. Sus manos temblaban mientras la sostenía, mirándola fijamente como si su mente no pudiera comprender del todo que ella era real. ¿Su hija? Olivia lo observaba desde la cama del hospital, con el cansancio reflejado en sus rasgos, pero sus ojos estaban llenos de algo que Xavier no había visto en años. Amor. Tragó saliva con fuerza y su voz sonó áspera mientras miraba a la pequeña vida que tenía en sus brazos. Es perfecta, susurró con la garganta apretada. Olivia soltó una risa suave y sin aliento, con los ojos vidriosos. Sí, lo es. Xavier se sentó con cuidado en el borde de la cama, todavía sosteniendo al bebé, mientras Olivia se estiraba y pasaba los dedos suavemente por la mejilla de su hija. El momento parecía increíblemente frágil, como si se moviera demasiado de repente y pudiera romperse. Pero no fue así. Se mantuvo. Por primera vez desde Noé, Xavier se permitió creer que el amor y el dolor podían coexistir, que uno no borraba al otro, que ese niño no reemplazaba al hijo que habían perdido, sino que se sumaba al amor que ya tenían. Se volvió hacia Olivia, algo se liberó dentro de él, algo que había tenido demasiado miedo de decir antes. Gracias por no darnos la espalda. Sus labios temblaron y por un momento no habló. Entonces, ella extendió la mano y le acarició la mejilla con el pulgar, un tacto suave y cálido. Nunca podría, susurró. Y en ese momento, mientras sostenía a su hija, mientras miraba a los ojos a la mujer a la que había pasado tanto tiempo alejando, Xavier se dio cuenta de algo. Ya no estaban rotos. Se estaban curando. Juntos. Los meses siguientes fueron una especie de reconstrucción silenciosa. No hubo grandes declaraciones ni momentos dramáticos de epifanía, solo el lento y deliberado proceso de aprender a estar juntos de nuevo. Algunos días fueron más fáciles que otros. Había momentos en los que Xavier sorprendía a Olivia mirando la foto de Noah con una mirada distante en sus ojos, momentos en los que se despertaba en medio de la noche y la veía acurrucada en la mecedora de la habitación del bebé, sosteniendo a su hija con una mirada de feroz protección, como si temiera que desapareciera. Nunca decía nada. Simplemente se acercaba, se sentaba a su lado y las abrazaba a las dos. Su hija, a la que llamaron Emma, se convirtió en el puente entre lo que se había perdido y lo que aún quedaba por encontrar.
Ella era todo lo frágil y hermoso, un recordatorio de que el amor podía persistir incluso a través del dolor, que la vida podía seguir adelante sin borrar el pasado. Xavier nunca pensó que sería capaz de abrir su corazón de nuevo, pero cada vez que la miraba, sus pequeñas manos agarrando su dedo, su respiración constante mientras dormía sobre el pecho de Olivia, lo sentía. La silenciosa atracción del amor. La innegable verdad de que ella era suya, que él era suyo, que se les había dado una segunda oportunidad. La terapia continuó. Siguieron apareciendo, desenredando los nudos que habían ignorado durante tanto tiempo. Algunas heridas todavía dolían, y tal vez siempre dolerían, pero ya no huían de ellas. Las enfrentaron juntos. Una noche, cuando Xavier entró en la habitación de los niños, encontró a Olivia de pie junto a la cuna, mirando a Emma dormir. El tenue resplandor de la luz de noche suavizó sus rasgos, y cuando se volvió para mirarlo, algo pasó entre ellos. Algo familiar, algo estable. Lo logramos, susurró. Xavier dio un paso adelante, rodeó su cintura con los brazos y apoyó la barbilla ligeramente sobre su hombro. Sí, murmuró. Lo hicimos. No había sido fácil. Nunca lo sería, pero habían luchado el uno por el otro, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no estaban simplemente sobreviviendo. Volvieron a vivir. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para ver más historias emotivas y poderosas sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más contenido emotivo. Pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte nunca una historia que te acompañará, mucho después de las últimas palabras. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.